Igual me acuerdo que esta reunión se está grabando, me dice. Todas las veces se está grabando, ¿no? Sí. Ahora la puse Ah, para grabar. perfecto, perfecto. Y por las dudas, igual pues a mi inconsciente me traiciona porque quiero que el año que viene vuelvas acá a la clase. Está Pero muy bien, bueno, está muy bien. voy a tratar de grabarlo. ¿Ustedes ven la barra que yo tengo de Zoom acá? ¿Esta que estoy moviendo? No, ¿no? No, Ah, buenísimo. No, yo para saber si les molestaba a ustedes, pues me gusta verlos, por lo menos algunos. eh, eh, Nada, ver a alguien que le estoy hablando. Si no parece que estoy hablando a la pantalla. claro, por supuesto. Eh, Bien, perfecto. Bueno, ahí está el nervio moviéndose. Y este es otro trabajo que evalúa los deslizamientos y las tensiones. Fíjense, lo hace, es un trabajo de Butler. Butler es un inglés que fue el primero que sacó el libro que se llama Movilización Neural, uno de los primeros libros sobre neurodinamia, que es excelente, se los recomiendo para leer. Eh, es muy bueno y bueno, hizo este trabajito en el que evaluaba esto mismo, los deslizamientos y las tensiones. eh, Cuánta excursión tenía. Y fíjense que variaba el deslizamiento de la tensión, fíjense, de 6 a 12 milímetros. ¿Está bien? Que es un montón. Vamos a ver un ejemplo nomás. eh, y, y ya vamos terminando con esto. Vamos a ver el papel de la neurodinamia en una radiculopatía lumbar en el deportista. Vamos a tratar eh, de analizarlo, cómo puede estar influenciado una compresión a nivel del nervio en el desempeño de un deportista. Primero vamos a ver este trabajito. Es un trabajo que hizo Bason, donde evaluó el potencial de acción. Él lo que hizo, estaban evaluando otra cosa igual, no estaban hablando de neurodinamia ni nada de eso. Lo que vieron que el nervio ciático, en el momento en el cual sufrió una compresión, cuando le hacíamos la elevación de pierna estirada, ¿se acuerdan del test de la SEC? ¿Eh? Lo acostamos de cúbito dorsal al paciente, le elevamos la pierna para evaluar si hay alguna compresión del nervio ciático o de las raíces del nervio ciático. En este test veía que en el momento en que el paciente empezaba a desarrollar algún síntoma durante la elevación de pierna estirada, la conductibilidad se reducía un 40%. Es decir, esto de que me hablaba que si yo elevaba la pierna, es decir, lo ponía en estiramiento al nervio, donde cuando tenía una compresión, la conducción nerviosa se alteraba. ¿Está bien? Otra cosa que se evaluó, también lo mismo con la elevación de pierna estirada, en un paciente que tenía una discopatía, perdía un flujo del 60% cuando elevaban. Si el paciente tiene una compresión y yo elevo la pierna a nivel de las raíces del nervio ciático y elevo la pierna, disminuye un 60% su flujo sanguíneo. ¿Mm? Otra cosa que se evaluó, fíjese esto, cuando hay zonas de adherencias a nivel de las raíces nerviosas, si yo libero, después de lo que evaluaban era después de una cirugía que pasaba, ¿no? Si saco la zona de compresión con un release quirúrgico, ¿qué pasaba? De un deslizamiento de 0 milímetros de ese nervio, se recuperaba un 300% su deslizamiento después de sacar al disco de la compresión. ¿Está bien? Estos son estudios bien médicos, pero que a nosotros nos van llevando hacia dar un soporte para poder justificar todo lo que hacemos con neurodinamia. Y fíjese, el equipo de Sherlock este es neozelandés, también sacó un libro que está muy bueno también si lo quieren leer. Me gusta más el de Butler, pero el de Sherlock también está muy bueno, aporta mucha información. Y vio, fíjense, evaluó con resonancia magnética y lo que quería evaluar era si realmente había deslizamiento, si realmente se movía. En este caso estaba evaluando la cauda-equina, ¿sí? La parte más distal de las raíces nerviosas que vienen desde la parte final de la médula. Y vio que durante la elevación de pierna estirada, que es lo que estamos tratando de interpretar ahora, se deslizaba 4,5 milímetros las raíces nerviosas. ¿Está bien? Y esto, en realidad, lo que me dice es, una que se desliza y otra cómo yo, con la tracción del miembro inferior, puedo generar una movilidad, esta tracción de fuerza de,
de la cauda-equina a través del miembro inferior, como con una movilización de un segmento yo puedo generar un deslizamiento a nivel de la raíz nerviosa en este caso. Entonces, antes de entrar, ¿para qué me sirve esta información? Porque lo voy a usar, esta elevación de pierna estirada, yo lo voy a usar después como tratamiento. Vamos a pensar en qué sectores las características biomecánicas del plexo sacro o del nervio ciático pueden verse afectadas. A ver, quiero escuchar opciones. Ya dijimos algunas. ¿Quién me tira alguna etiología? Una discopatía, una artrosis facetaria. Las pongo así las vemos, miren. Una compresión, fíjense con lo que empiezo, una compresión de la cabeza del bebé a nivel del plexo sacro. Miren acá esta imagen. La relación fuerte que tiene el útero cuando aumenta su tamaño en el embarazo y puede comprimir las raíces nerviosas. Reacciones fibrosas, ¿sí? Una inyección que se genera un absceso, una infección, mucha adherencia en ese sector y puede comprimir alguna raíz nerviosa, alguna raíz sensitiva. Desgarro de glúteos isquiotibiales, hematomas organizados, compresiones viscerales pélvicas, cuando hay disfunciones viscerales, sobre todo de recto, de útero, que pueden comprimir las raíces nerviosas, traumatismos, discopatías L4-L5, esto lo dijimos, un espasmo de psoas, un espasmo de los isquiotibiales, un espasmo de piramidal, disfunciones acrilíacas, disfunciones viscerales, tumores. Fíjense acá, dentro de la cavidad de la pelvis menor, puede haber cualquier compresión en este sector que pueda irritarme al nervio en su trayecto. Artrosis, alguna punción, o algún desgarro, síndrome del piramidal, una hernia de disco, todas pueden ser origen de una compresión, y ahí empezamos a pensar en todo lo que le conté del principio, la compresión que genera trastornos vasculares, trastornos biomecánicos, trastornos en el flujo sanguíneo, me genera adherencias, y eso pierde el nervio toda su movilidad. Esto que les dije recién. Entonces, vamos a ver, fíjense, hay un test que se llama SLAS test, es el test más conocido. Fíjense, este es el test para evaluar todo el trayecto del nervio ciático desde su origen. ¿Sí? Fíjense, acá ponen tensión a todo el tubo dural, porque la flexión hace que todo el tubo dural se ponga en tensión y estira la pierna, ¿sí? Y ahí evalúa la tensión del nervio en todo su recorrido. Es esto, ¿ven? Esto que está acá. Es todo el nervio, toda una soga que va hasta la planta del pie, si seguimos el tibial posterior, el plantar interno y externo, que va hasta la región del pie, ¿sí? ¿Y cómo hacemos la diferenciación estructural? ¿Se acuerdan la diferenciación como mecanismo? Uy. Lo que vamos a hacer es, le vamos a pedir al paciente en este caso, como yo estoy evaluando el ciático, estoy evaluando el ciático en esta región, le voy a pedir que haga una extensión de la cabeza, ¿sí? Para quitarle tensión al tejido neural. Y eso, el paciente puede pasar dos cosas. O le disminuye la sintomatología, le duele menos, o el paciente me permite estirar más la rodilla o flexionar, hacer más una dorsiflexión a nivel del pie. ¿Está? Este es uno de los test más estudiados en neurodinamia, es con uno de los test que se comenzó. Y después tenemos la elevación de la pierna estirada, ¿sí? Que es el test que nosotros estamos acostumbrados a estudiar como test de la SEC, en el que se genera una elevación del miembro, ¿sí? Directamente. Lo mismo, acá tengo un componente de menos tensión, ¿sí? Acá estoy evaluando más al nervio a nivel de la región de la raíz. Fíjense, no pongo en tensión al tubo dural como en el LAM test, en el otro test. ¿Está bien? Lo mismo, la diferencia con una extensión de cabeza. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, si tiene alterada la flexibilidad, la convergencia, el deslizamiento y las presiones que alteran la compresión, van a afectar el rango de movimiento. Y si afecta el rango de movimiento,
va a afectar también el déficit de rendimiento deportivo. Fíjense, vamos a suponer que este tiene la patada más alta que este. Por una pérdida, nosotros pensamos que es por una pérdida de flexibilidad, pero si pensamos que hay una compresión del nervio ciático, ¿qué va a pasar? La patada va a ser más corta, porque este paciente no va a quedar estirado el nervio. Con la flexión de cadera y la extensión de rodilla y la flexión lumbar, se pone más en tensión al nervio. ¿Está bien? Y si yo tengo que patear y el nervio lo tengo comprimido y quiero patear alto para hacer un buen gesto deportivo, ¿qué va a pasar? Me va a limitar la movilidad. ¿eh? El paciente no va a estirar, siempre va a ser primordial cuidar al nervio. Para el cuerpo es fundamental que ese nervio funcione bien. No va a levantar más la pata porque cree que va a ser mejor para el organismo. Como defensa, va a limitar la movilidad. ¿Está bien? O pueden aparecer compensaciones. Fíjense, empieza a flexionarse la rodilla. Empieza a flexionar la rodilla. Esto le da soga. Piensen como el ciático que viene de la parte central y se divide en dos que va a cada miembro inferior. ¿Tá? Cuando yo le flexiono esta rodilla para quitarle tensión al nervio, me da más soga al nervio de este lado para que pueda estirar más la pierna. Entonces empiezan a flexionar la pierna del otro lado. ¿sí? Siempre piensen en el tejido nervioso como una continuidad. El tejido nervioso se influye una tensión mecánica desde cualquier lado. O a veces también hacen una rotación externa, fíjense. Hacen una rotación externa de la cadera, porque la rotación interna es un componente también que pone en tensión al nervio ciático. La aducción y la rotación interna. Entonces suelen patear con mucha rotación externa y menos rotación interna. Y empiezan a cargar a otros músculos con eso, ¿no? Sí, ahí fíjense, está marcando que empiezan a cargar, en vez de cargar los músculos del gesto deportivo, empiezan a cargar los aductores y el recto anterior. Porque no quieren hacer una rotación interna de cadera. Porque el nervio se comprime más. Entonces, utilizamos neurodinamia para devolverle al nervio su función. Vamos a suponer que nosotros, es muy común que si tenemos una discopatía, la resolvemos quirúrgicamente o con algún método, Mackenzie, osteopatía, lo que quieran, Mulligan, lo que quieran. Le devolvemos la función al nervio, le quitamos la compresión del disco, el nervio todavía puede quedar en disfunción. ¿Está bien? El nervio que estuvo mucho tiempo en compresión puede perder capacidad de moverse. Entonces, la neurodinamia lo que hace es eso. Aparte de sacar el disco de las que está comprimiendo, tengo que devolverle la función al nervio. Entonces, todos los beneficios de la neurodinamia que ya los explicamos recién, los tengo con esta movilización. Y el tratamiento, fíjense, ahora van a ir apareciendo de a uno, puede ser miren. Esta es una técnica de deslizamiento de cúbito dorsal. Fíjense, acá también uso el movimiento de convergencia y de divergencia. Acá a nivel de la cadera y a nivel de la rodilla. Esta simple movilización, que nosotros la conocemos como una movilización de cadera común, moviliza al nervio en el trayecto a nivel del muslo. O puedo, si quiero, moverlo más a nivel de la raíz nerviosa. Entonces, ¿qué hago? Fíjense, le quito tensión al tubural de la cabeza y también tracciono a nivel del miembro inferior. Voy y vengo, y el nervio acá, en este sector, está haciendo esto. Tiki, 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 se está deslizando. En este caso, con esta maniobra, lo muevo más a nivel de la cadera, en la región posterior. Dejo fija la cadera para que el nervio se deslice por esa región. Y uso estas dos articulaciones, la rodilla y la cabeza. Es una técnica de deslizamiento. Acá tenemos una técnica del ciático de tensión. Fíjense, acá lo que voy a tratar es estirar al nervio, devolverle la capacidad viscoelástica. ¿Cómo hago? En este caso, fíjense, le pido que flexione la cabeza y yo le hago una flexión de cadera con rodilla estirada. Lo que hago es estirar al nervio y aflojarlo. Estirar acá, le devuelvo capacidad viscoelástica y aparte le hago esa compresión terapéutica para que vaya drenando todos los líquidos que están acumulados adentro.
como cualquier proceso. Acá tenemos el otro, que es un decúbito lateral. Fíjense, acá lo que voy a aprovechar es, voy a poner en una flexión al todo el tronco, para ponerle más tensión al tejido neural. Flexiono la cadera, y voy a hacer una técnica de deslizamiento primero y después una técnica de tensión. Entonces, fíjense, primero hago deslizamiento, voy a estirar la rodilla y le voy a pedir al paciente que extienda la cabeza. Entonces le aflojo acá al tejido neural y lo estiro acá. Entonces el nervio va a viajar en este caso ahí. Y después voy a tensar la cabeza y bueno, sería el nervio hace este movimiento de deslizamiento. ¿Está bien? En cambio, si quiero hacer una técnica de tensión, voy a tirar de los dos lados. Voy a tirar de un extremo y del otro. Fíjese. Esto, si el paciente tiene una ciática, le va a doler un montón. Esto se hace ya cuando está casi resuelto el problema, para mejorar la flexibilidad viscoelástica del nervio. Si lo pongo a hacer esto, cuando viene con una ciática, lo mato. Y fíjense, acá también le puedo dar al paciente que haga ejercicios en la casa. Ejercicios de autotratamiento. Fíjense, acá esta es una maniobra de un ejercicio de tensión que yo le doy para que haga en la casa para que mejore la flexibilidad del nervio. Es bastante variado el tratamiento. Bueno, esto es un metaanálisis. El metaanálisis está en la pirámide más alta de lo que son los trabajos científicos, donde se reúnen muchos trabajos científicos. Me imagino que Martín ya ha hablado de esto. Entonces, se reúnen muchos trabajos científicos, se seleccionan de los que están bien hechos y los que entran dentro de la población que yo quiero estudiar, y se hace como un resumen comparando todos estos estudios. Y a esto se le llama el overall, que es una imagen en la que se compara distintas características y se ve en la neurodinamia. Este es como el resultado, el negrito, el resultado de que todos los trabajos fueron positivos a favor de la neurodinamia. ¿Sí? Hay distintos testes de discapacidad, test de dolor, y bueno, si quieren yo se los puedo pasar, esos trabajitos los tenemos. Tenemos un montón de trabajos científicos para pasarles si quieren, ningún problema. Otro metaanálisis de buena calidad y todos dan a favor de la neurodinamia. La conclusión, la evidencia sugiere que hay efectos positivos en la aplicación neuronal a niveles más bajos del cuadrante del cuadro, a nivel lumbar. Otros trabajitos donde se evalúa distintos tratamientos en el que está la neurodinamia y se vio que con neurodinamia acompañados de otros tratamientos mejoraban mucho más que con el tratamiento convencional. Y se evaluó con escala numérica del dolor, un score de discapacidad y el Roland Morris, que también es un test de sensorial. Otro efecto también, otro tratamiento, y terminamos. ¿Alguna duda? Sí, de acá, así los veo a todos. consulta, las movilizaciones estas que hacías, ¿lo haces por tiempo o por repeticiones? Bien, muy bien la pregunta, que eso no lo puse acá. Normalmente, casi todos los trabajos que encontramos, pues nosotros antes lo dábamos la dosificación de acuerdo a la experiencia que tenía la gente que más lo hacía, que es la gente que escribió varios libros sobre neurodinamia. Pero después lo que empezamos a ver, eso lo damos al principio cuando dábamos el curso, que era bastante amplia, ¿no? Pero lo que hacen siempre en los trabajos, casi siempre hacen 3 veces 10 repeticiones, como en el gimnasio. Casi todos los trabajos algunos hacen 8, algunos hacen 12, pero casi siempre hacen 8 o 10 veces David, durante 3 3 de repeticiones. 10. Que quedan 10, claro. Con 10 segundos de descanso entre cada repetición. Eso se usa. Y siempre en las técnicas de deslizamiento voy a usar movimientos bien amplios.
¿sí? Para ayudar a que se deslice el nervio. ¿Está bien? Y en los de tensión voy ganando a poquito, porque acá lo estoy estirando al nervio, estoy poniendo una tensión que no le gusta. Ustedes piensen que cuando hago maniobras de tensión, estimulo mucho la mecanosensibilidad. Y si estiramos mucho un nervio, se puede quedar con mucho dolor y no va a ser beneficioso para nosotros, ni para el paciente. Porque el paciente no va a venir más. Bueno, cuando duele mucho un nervio, suele doler un mes. Cuando me paso de estiramiento. ¿Está bien? ¿Alguno más? ¿Tiene preguntas? David, yo te quería hacer una pregunta, no sé si se escucha bien porque estoy con el teléfono. Sí, se escucha bárbaro. Mi consulta era acerca de, en la neurodinamia, ¿cuál es el estudio complementario que más se indica pensándolo más en una compresión y no por deslizamiento? Y si se usa en caso de... Sí, y depende de lo que yo sospeche que puede estar comprimiendo. Si tengo un origen lumbar, y normalmente es una resonancia, Ah, em, si pienso que es un túnel carpiano, puede ser una ecografía. Dependiendo de la zona donde yo pueda pensar que hay una compresión. Si sospecho que es el piramidal, nada, clínica, nada más. Puedo descartar, si querés, una resonancia, una radiografía. no, pensé que había un estudio un poco más específico, digo, a nivel de nervio, saliendo de lo común, digo, de la resonancia No, o la... puedo hacer una electromiografía si tiene mucha sintomatología nerviosa, ¿eh? Donde ya veo una pérdida de fuerza importante, eh, o no sé, o una anestesia de la zona, así que tenga pérdida de la sensibilidad importante. Ahí sí yo buscaría una electromiografía para descartar que sea algo grave. Eh, Nosotros trabajamos más en casos más clínicos, más subclínicos de ese tipo. No pensamos en una axonomnesis o una neuropraxia. También pensamos en algo más sutil, más una compresión, una congestión. Ya cuando tenemos una neuropraxia o algo que más patológico, ya eso tiene otra indicación. Está bien, ¿Está bien? perfecto. Muy bien, ¿alguien más? Sí, más que nada las contraindicaciones. Algo que esté contraindicado la movilización, otra cosa no, ¿no? No, sabes que tiene muy pocas contraindicaciones. Por supuesto, si hasta podés pensar de lesiones tisulares que no tengan que ver con el nervio, y yo puedo movilizar técnicas de deslizamiento si no comprometo la zona, puedo trabajarlo lo más bien. Podés tener cuidado en algunos pacientes con patologías metabólicas, por ejemplo, la diabetes. Lo podés usar también, porque si vos lo haces con una técnica suave, de deslizamiento, suave de tensión, vas a mejorar un poco la función del nervio. Pero no pasarte con maniobras con mucha carga, porque podés lesionarlo. ¿Está bien? Pero no tiene contraindicaciones, son movimientos muy suaves y dentro de rangos normales. No vas a generarle nada al paciente, salvo que le irrites mucho al nervio. Yo siempre lo que recomiendo cuando doy el curso es aprender a cuánta carga le tenés que meter al nervio y cómo trabajarlo. Y cómo vas aumentando después la carga, porque también está bueno si trabajas con un deportista, mejorarle al máximo la extensibilidad del nervio. Claro, pues se me ocurría recién cuando decías que hablabas de 3x10 y eso. Quizás conviene por ahí, no sé si no un deportista, ¿no? Pero empezar con menos carga y, como decía, ir llevándolo a medida que van pasando las sesiones para ver cómo va evolucionando. Sí, mira, y nosotros en realidad siempre recomendamos que el paciente mejore. Pasa que cuando vos decís, bueno, que mejore clínicamente, para el que está tomando curso, a veces le da como mucha duda hasta dónde. Y como nosotros empezamos a ver que los trabajos, lo que siempre tenés que poner como una dosificación, y metían 3 de 10, lo damos así, pero siempre también recomendamos como ir evaluando también cómo está el paciente. Esto que decís vos, si es un paciente muy agudo y le hago 10 repeticiones y ya está, quizás ahí me quedo y después le hago otras maniobras. No necesariamente tengo que hacerle 3 de 10 para que funcione.
vos pensá qué pasa biomecánicamente cuando lo estás tratando. Siempre, con casi todo es así, ¿viste? Que vos tenés que ir testeando y tratar pensando en la patología y la herramienta que vos estás usando. Creo que eso es lo lindo de ser un profesional, es como de entender qué es la patología y entender qué herramientas tengo para hacerlo. Si no, me convierto en un tipo que moviliza nada más. Muy bien, ¿alguien más? ¿Otro? Muy bien. Yo tengo Espero una, que les... desde que Sí. corto ahí la cena para hacerte preguntas. Viste que dijiste de que se podía después ir indicando ejercicios de autogestión para que los haga el paciente y continúe el tratamiento. ¿Hay algún ejemplo así de miembro superior así que podamos hacer? Porque quizá ahí en el de cuádriceps no sé si quedó muy claro, pues son, viste, bastante llamativos, eso de mover la cabeza. Sí. Y sobre todo que estamos Mirá. el fin de semana, capaz que alguien quiere filmar un TikTok, así que es una buena oportunidad para sumar seguidores. Miren, hay un ejercicio que nosotros le decimos el hindú, por ejemplo, que es para túnel carpiano, que al paciente le hacemos hacer estas cosas. Por ejemplo, este tipo de movilización. Bien. Y ahora lo Mover vamos hacia un a lado hacer y hacia otro. todos. A ver, ¿se tiene que sentir algo? No. Normalmente tratamos de que no, de que el paciente no tenga dolor y explicarle esto, de decirle, mirá, no tiene que doler, no lo fuerces hacia un lugar de dolor. Después hay uno que está muy bueno también, de apoyar en la pared, en la palma de la mano, que el pliegue del codo vaya hacia adelante, y yo, para una técnica de estiramiento, voy y vengo con la cabeza y hasta puedo mover el tronco también para darle más flexibilidad. ¿Quieren hacerlo esos chicos un segundo? Así perciben un poquito la tensión, pues es muy notorio. Yo, al menos, estoy muy envejecido y hago cualquiera de esas posturas y se me adormece la mano. No soy un buen ejemplo, pero está bueno como para percibir un poco la tensión y linkearlo con lo que decía David, esto de tener o estar observando que el paciente registre esto de que no tiene que doler. Así que está bueno como para interiorizarlo un poco. Bien, perfecto. A ver, estoy buscando a ver si hay un nervio acortado para que lo vean también. Sí. No. Estoy viendo si les puedo pasar un video. Ya estaba juntando pacientes también. A ver, este está complicado. Venite al consultorio. Me paso el dato del consultorio. Es prevención, estás haciendo. Está muy bien. Bien, perfecto. Háganlo, miren, pongan la palma de la mano si quieren, busquen una pared, pongan la palma de la mano bien mirando hacia posterior, hacia la espalda, los dedos mirando hacia la espalda. Esperen que me voy a ver, pues corrí los... Ahí está. Apoyamos la palma de la mano en la pared. Bien, eso. Ahora hacemos como una supinación, que el pliegue del codo quede mirando hacia adelante. Bajamos un poco el hombro. Rotamos la cabeza y hacemos una rotación contralateral del tronco. Eso es el estado máximo de tensión del nervio mediano. ¿Sí? Cristian, baja el hombro. Cristian San, no sé quién es. Es bajar el hombro. Es importante para poner tensión al plexo. Eso. María Isabel, tenés que levantar un poquito más la mano. La mano va a la altura del hombro. ¿Sí? Que no puedo, me duele toda la parte de acá. De ahí, bueno, mirá. Hay algo que está mal ahí. Puede ser el nervio mediano, puede ser el hombro también. Eso. ¿Qué sintieron? ¿Se siente, no? Una quemazón. Mucha tensión. Bueno, eso es quemazón, hormigueo, adormecimiento, tejido neural, ¿sí? Que está en su máxima tensión. Los recursos... ¿Sintió algún tipo de hormigueo o dolor? Lo pueden ubicar a David por Instagram, Osteopatía para resolver ese tema. Así que no hay excusas ahora.
No, lo importante es que entiendan cómo podemos abordar un tipo de paciente con estas características. Creo que eso es lo más lindo, como darles como una idea de que existen pacientes con esta sintomatología y que tenemos herramientas para tratarla. Eso está buenísimo. Sí, pues está buenísimo porque son pacientes que están con mucho dolor, muy reticentes a que se los movilice, y este tipo de técnicas me parece que puede generar como bastante aceptación y adherencia. Sí, andan muy bien en la clínica, en el consultorio. Y son muy fáciles de hacer. Y no hay que aprenderse los movimientos para cada nervio. Uno recuerda anatómicamente dónde están y cómo los pongo en tensión, y ya después es muy fácil aplicar la maniobra. No necesita mucha destreza. Sí es esto, como ser suaves con el tratamiento. No será tan fácil porque a mí no me sale, así que tendré que hacer el curso. Bueno, chicos, ¿alguno tiene alguna pregunta más para David? Así lo dejamos ir ya a cenar. Es viernes a la noche. Un genio que estuvo acá haciéndonos el aguante. Muchas gracias por la invitación. La verdad que me encanta. Y aparte, lo aprecio mucho al Pela. Tiramos flores entre nosotros, pero la verdad que es un lujo, y la verdad que como alumno te puedo decir que me dieron ganas otra vez de estudiar kinesiología. Así que te puedo decir. Y les recuerdo que David no les había comentado que es un gran charanguista. O sea que si en un momento te lanzás como músico, tenés acá también un nuevo admirador. Bueno, David, te libero. Bueno. Muchísimas gracias. Después. Dale, gracias a todos, saludos. Un gusto, David. Chao, David, gracias. Gracias, David. Gracias, hasta luego. Chao, David. Muy bien. Chao.